Bueno, pues vamos al tema del día de hoy. El día de hoy el tema se estará llamando la locura de Nabucodonosor. Eh, pero antes de hablar, vamos a hablar de la locura de Nabucodonosor, pero antes debemos saber quién era Nabucodonosor. Nabucodonosor era un rey, del, era un rey de Babilonia, rey muy poderoso, un rey que Dios le dio muchas victorias, le dio muchos territorios, le dio muchas riquezas, incluso fue la vara de Dios que utilizó para disciplinar al pueblo de Israel. Esto lo vemos en Segunda de Reyes 24:10. Bueno, no lo vamos a leer, pero ahí estoy dando versículos de lo que, en base a lo que estoy diciendo. Dios le había dado el privilegio de... Dios lo utilizó para disciplinar al pueblo de Israel y porque el pueblo se había vuelto a la maldad, al pecado. Pero lo que pasó después, que a pesar de que Dios le dio todo lo que él tenía, se enorgulleció y dejó a un lado a Dios, proclamando su propia gloria, maltratando al pueblo, que se convirtió en un mal gobernante. ¿Saben por qué? Él pensaba que no maltrataba al pueblo de Israel como en Egipto, que los golpeaban todo, pero podemos decir que él ya no veía las necesidades del pueblo, incluso hasta no podía ver, no veía las necesidades de su propia gente, buscaba toda ¿cómo se llama? Buscaba que todo el, buscaba su propio beneficio, su propia conveniencia, y eso es lo que hacía, eso es lo que hizo que él dejara de gobernar bien. Entonces, vamos al una de las partes. ¿Sabe cuál es la cosa? La verdad va a transmitir que la humildad nos acerca a Dios. Y punto clave, la palabra clave de esta predicación es la humildad. Pero también es la obediencia hacia Dios. Y cuando nosotros venimos a Cristo, venimos sin nada. Dios nos da todo lo que necesitamos para vivir diariamente, como lo decía la canción de que hace unos momentos acabo de entonar, que Dios le dio todo cuanto Él tenía. Dios nos da lo que necesitamos para vivir diariamente. Nos da trabajo, nos da títulos profesionales, nos da también un buen noviazgo, un buen matrimonio a los que están casados, una buena familia a los que tienen familia, etc. Pero ¿qué pasa cuando Dios nos da todo eso? A veces, cuando Dios nos da todo, ¿sabe qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que pasa cuando Dios nos da todo? La respuesta es que cuando Dios nos da todo, nos olvidamos de Él o nos alejamos de Él y nos volvemos altivos, como no sé si ha visto usted al pavo real.
cuando se infla se infla y buscamos, nos vanagloriamos a nosotros mismos y muchas veces no somos humildes. Para empezar, les soy sincero, a veces ha llegado a mi vida momentos de que yo me quiero vanagloriar y no soy humilde. No somos humildes. En este caso, Nabucodonosor era el rey, era alguien importante de Babilonia. Tenía a su mando, a su cargo, toda una nación, así como nuestro señor presidente Andrés Manuel. Tenía a su cargo toda una nación. Pero a veces por tener un buen cargo, un buen puesto de trabajo, o en la iglesia un cargo ministerial en la iglesia, pensamos que es por nuestro propio esfuerzo, cuando no es así. Pensamos que es por nuestro esfuerzo, por nuestras fuerzas, por nuestra dedicación. Pensamos que tener un buen título profesional, pensamos, como por decir, en caso yo terminé la prepa, gracias a Dios, pero otro joven, que sea un joven que fuera altivo, si yo fuera un joven altivo que buscaría mi vanagloria, diría yo que por haber terminado la preparatoria iba a ser por mis propias fuerzas, por mis propios méritos, por mi capacidad, y no le daría yo la gloria a Dios. A veces, muchos de los que tienen un buen noviazgo piensan que también es porque ellos son atentos, porque ellos son el mejor novio o son la mejor novia. No. Si tiene uno un buen noviazgo, es gracias a Dios. Si tiene, como por decir, hombres y mujeres casados, si tienen un buen matrimonio o una buena familia, piensan muchas personas, muchos matrimonios piensan que es por su esfuerzo y no le dan la gloria a Dios. A veces, ¿y sabe qué es lo que pasa? Que a veces por darle la gloria a Dios, a veces por no darle la gloria a Dios, Dios mismo te puede quitar tu cargo en el trabajo o tu cargo ministerial en la iglesia. Te puede hacer que tu título profesional no lo validen. Puede hacer que tu noviazgo o matrimonio se destruya y tu familia también. ¿Sabes algo? Si pensamos que es por nuestro propio esfuerzo y no le damos a la gloria al Señor, vamos a fracasar. ¿Qué es lo que pasa cuando el hombre no le da la gloria a Dios? No le da la alabanza, no glorifica al Señor por todo lo que le ha dado. El Señor se molesta y para una disciplina. Pero antes de la disciplina, ¿sabes qué hace Dios? Vamos al primer punto de este tema. Del versículo 10 al 17, Dios le advirtió al rey Nabucodonosor y el primer punto es, Dios nos advierte
Y esto se dice en el versículo 10, 17, lo acabamos de leer hace un rato, que dice que este rey, el rey Nabucodonosor, Dios le habla en un día en su cama, estando él en sueños, visiones en su cabeza. Dice que él estaba durmiendo cuando Dios les puso esto. ¿Sabe algo? Lo primero antes de la disciplina que Dios prepara para nosotros, ¿sabe qué es lo que hace? Por amor a nosotros y para que no nos venga ningún mal, ¿sabe qué es lo que hace el Señor? Primer punto, Dios nos advierte. Dios nos advierte. A veces podemos decir, ¿de qué manera nos advertirá? Bueno, Dios puede hablarte a través de visiones, puede hablarte a través ahí donde tú puedes estar durmiendo, Él te puede hablar. Hijo mío, estás mal en esto. Mira, estás mal, estás yéndote por el lado equivocado. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Y esto, y Dios nos habla a través del sueño. Y esto lo vemos en el libro de Job 33, Job 33, del 14 al 18. La palabra dice: a nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Sin embargo, en una o en dos maneras habla Dios, pero el hombre no entiende. Una puede ser por sueño. Segunda, por visión nocturna, cuando el sueño cae sobre los hombres, cuando se adormece sobre él el lecho. Entonces revela al oído de los hombres y les enseña su consejo para quitar al hombre de su obra y apartar del varón de la soberbia. Detendrá su alma de sepulcro y su vida de que perezca a espada. Volvemos a retomar el capítulo 4 de Daniel. Aquí Dios, estamos para que no... Bueno, aquí Dios confirma su palabra a lo que me estoy basando. Dios nos advierte, como les decía hace un rato, Dios nos advierte en sueños, en visiones, cuando andamos mal, para confirmar algo. Y a lo que me estoy basando es en el libro de Job 33:14 al 18. Vamos al punto número 1. El rey Nabucodonosor se había engrandecido, se había vuelto un hombre vanidoso, orgulloso, altivo, y a tal manera que Dios le advirtió lo que iba a suceder. Dios le habla a Nabucodonosor, mira, y le muestra un árbol inmenso. Imagínense qué árbol aquí en el puerto de Veracruz conocemos. Por más grande, yo he visto el pino, un árbol como de 30 metros que ha llegado a crecer. Bueno, y es una buena altura, es bastante grande. Ahora imagínense
imagínense un arbolote tan grande que llegue a la cúspide del cielo. Entonces, pero no solamente era un árbol tan grande, también que este árbol crecía y se hacía muy fuerte, y su copa llegaba hasta el cielo y se le alcanzaba a ver a todos los confines de la tierra. Imagínense un árbol tan grande que lo veamos en una parte, pero que llegue hasta el otro extremo del mundo, del planeta Tierra. Eso es inmensamente grande. Pero hasta su follaje, o sea, la cáscara, puede decir, si no malinterpreto, su follaje era hermoso, o sea, su cáscara era hermosa, sus hojas, sus ramas eran hermosas, a tal manera que había alimento para todos los animales en ese árbol. Debajo debajo de la sombra se ponían las bestias, se ponían las aves, se ponían las bestias del campo, todo tipo de bestias. Se ponían también en sus ramas las aves del cielo. Y ellos tenían alimento ahí debajo del árbol. Entonces, y también las aves hacían su morada ahí en esas ramas. Dice que de ahí, de ese árbol, se alimentaba toda carne que tenía vida. Pero dice el rey Nabucodonosor, nos habla en la Biblia que en las visiones de su cabeza, mientras él estaba en su cama, que un vigilante salía del cielo, descendía del cielo, y era un ángel, era un vigilante santo, y clamaba fuertemente y decía así: derribad el árbol y cortad sus ramas, quitadle el follaje, dispersad su fruto, váyanse las tierras, las bestias que están debajo de él y las aves de sus ramas. Mas la cepa de sus raíces dejaréis en la tierra. La cepa quiere decir la raíz, el tronco del árbol. No sé si cuando una persona corta un árbol, a veces deja el tronco. Bueno, ahí así va a ser el tronco de ese árbol, se iba a quedar en la tierra. O sea, no iba a ser desarraigado de la tierra completamente. Mas la cepa de sus raíces dejaréis en la tierra, con atadura de hierro, de bronce, en la hierba del campo, sea mojado con el rocío, y con las bestias sea su parte en la tierra. Su corazón de hombre se ha cambiado y le se ha dado corazón de bestia, y pasen sobre él 7 tiempos, es decir, 7 años. La sentencia es por decreto de los vigilantes y por dicho de los santos, la resolución para que conozcan los vivientes que el Altísimo gobierna el reino de los hombres, y que a quien él quiere lo da, lo constituye sobre el cual al más bajo de los hombres.
Dice Juan, esto lo vemos, el rey Nabucodonosor se había engrandecido, se había vuelto vanidoso, a tal manera que Dios le advirtió que iba a suceder en el versículo 10 y 17. Y lo vemos, y vemos también que su interpretación en el 26, 25 y 26. ¿De quién era el árbol? Para empezar, ¿quién era el árbol? El árbol, Dios utiliza muchas maneras de hablarnos, muchas maneras de expresarse para nosotros. No nos llega directamente porque sabe que a veces nosotros vamos a tomarlo a mal, sino que escoge algo específicamente para hablarnos a través de esa cosa, persona o etc. Entonces Dios escogió un árbol tan grande, le mostró un año, y decía que este árbol era el mismo que el árbol que él vio que crecía y crecía y crecía y crecía hasta llegar a la cúspide del cielo, a lo más alto del cielo, era el mismo Nabucodonosor, que se había engrandecido, que Dios le había dado muchas cosas, muchas pertenencias, pero ¿qué era lo que pasaba? Que Dios le había dado hasta riquezas. ¿Sabía usted que en las historias de Babilonia, en la antigua Babilonia, habla que Nabucodonosor fue el rey que más, ¿cómo se llama? Que en la época de Nabucodonosor, toda la tierra estaba casi gobernada por él. Estaba todos los, ¿cómo le podríamos decir? Casi la mayoría de la parte de la tierra eran dominios de Nabucodonosor. Y su nombre era escuchado en todos los pueblos. Y todo aquel que venía a Babilonia encontraba comida, encontraba todo, tenía todo lo necesario, porque era un rey que... Y escuchaban todos el nombre de Nabucodonosor, hasta los confines de la tierra, todo el mundo. Imagínense. Dios le admitió, bueno, ya eso ya lo vimos. Entonces, ¿qué es lo que pasaba? Que el mismo en cuanto a lo que vio el rey, un vigilante santo que descendía, era el mismo Señor Jesucristo, hablándole a él de que iba a ser cortado del reino de los hombres por 7 tiempos. Cuando dice que dijo el Señor a través de un vigilante santo, cortar el árbol y destruir más las cepas, y destruirlo más las cepas de las raíces dejaréis en la tierra, con ataduras de hierro y bronce en la tierra, en la hierba del campo, y sea mojado con el rocío del cielo, y con las bestias del campo sea su parte hasta que pasen sobre él 7 tiempos.
7 tiempos, un tiempo equivale a un año. Entonces, 7 tiempos equivalen a 7 años. Imagínese todo, 7 años usted de estar sin estar en su casa. Vamos a poner un ejemplo, como que no se acostumbra a uno. Cuando nosotros nos vanagloriamos, nos exaltamos, nos volvemos vanidosos y no le damos la gloria al Señor, Él nos advierte de una disciplina que está por venir si seguimos así. ¿Sabes cómo le advirtió? ¿Sabes cómo? Tal vez Dios no quería llegar a este punto con Nabucodonosor, pero era tanta la vanagloria de Nabucodonosor que Dios tuvo que advertirle de lo que iba a pasar si él no se arrepentía. Entonces, dice que el Señor a través del profeta Daniel le habla y le da la interpretación donde dice así. Le da la interpretación el profeta Daniel y le dice: oh rey, la sentencia del Altísimo, de nuestro Dios Todopoderoso, a quien tú no has dado la gloria. Vamos a suponer que Daniel lo hizo así. Y a quien tú no has querido reconocer que a él le pertenece la gloria, te está diciendo que te echarán de entre los hombres, o sea, de que ya no te sentarás más en tu trono real por 7 tiempos, ya no estarás aquí en el palacio por 7 tiempos. Vivirás como las bestias del campo, como las bestias del campo, con el rocío de la mañana te bañarás, o cuando cayera la lluvia, vamos a ponerle decir, por 7 años, si tú no te arrepientes. Pero ¿sabe qué es lo que pasa? A nosotros, vamos a suponer que nosotros nos vanagloriamos por tener cuando nosotros no le damos la gloria a Dios por tener un buen trabajo, un buen título profesional, un buen matrimonio, familia, un noviazgo, ¿sabe qué es lo que pasa? Dios nos advierte y dice: como tú no me das la gloria a mí, a mí, te voy a quitar tu trabajo, te quito tu título profesional, puedo tocar tu matrimonio, puedo tocar tu familia, hasta que tú entiendas que todo lo que tienes es por mí. Dios nos advierte a nosotros del mal en el que andamos, de que a veces nosotros andamos en cosas malas y no queremos arrepentirnos. A veces nos vanagloriamos y no vemos ese detalle. Como si usted no le da la gloria al Señor por tener un buen trabajo, por tener un título profesional, por tener un buen matrimonio, familia o noviazgo, puede pasar que podemos perder todo eso.
hasta que nosotros reconozcamos que todo lo que tenemos es de Dios. Pero si uno no reconoce, pero también Dios busca nuestro arrepentimiento. Dios le aconsejó al rey Nabucodonosor a través del profeta Daniel que se arrepintiera y no le iba a venir ningún mal. Eso lo vemos en el versículo 27. Por tanto, oh rey, acepta mi consejo. Tus pecados redime con justicia, tus iniquidades, haciendo misericordias para con los oprimidos, pues tal vez será una prolongación de tu tranquilidad. ¿Sabe qué es lo que dijo? ¿Sabe qué es lo que le estaba diciendo el Señor a Nabucodonosor a través de Daniel? Quiero que te doy la oportunidad para que veas por los necesitados, para que veas por los que necesitan, y no para que busques tu propia vanagloria. Redime tus pecados, porque ese pecado que estás cometiendo es muy grande delante de mí. Tal vez cuando yo vea que tú lo haces, yo tendré misericordia de ti y haré que no te venga este mal. Hoy Dios nos aconseja a nosotros: hijo, yo no quiero que pierdas tu trabajo, yo no quiero que pierdas tu título profesional, yo no quiero que pierdas tu noviazgo, matrimonio o familia. Por eso reflexiona y date cuenta que todo lo que tienes es gracias a mí. ¿Qué es gracias a mí? Dice el Señor. Todo lo que yo te he dado no es por tu esfuerzo, es porque yo he tenido compasión de ti, misericordia y un gran amor, que por eso te he dado. Date cuenta que todo lo que tienes es gracias a mí, y cuando tú me des la gloria a mí, yo te perdonaré y no te sobrevendrá ningún mal. A veces nosotros, Dios busca nuestro arrepentimiento, busca que nosotros dejemos de ser las personas altivas, dejemos de ser las personas orgullosas, dejemos de ser vanidosos y vanagloriosos. Pero a veces nos aconseja a dejar, a darle la gloria a Él. Pero ¿saben qué? Si uno no se arrepiente, Dios nos busca nuestro arrepentimiento, pero si uno no se arrepiente, viene el tercer punto. Y la pregunta es: ¿qué pasa si no hacemos caso? La respuesta es: vienen las consecuencias de no arrepentirse. Vemos en el versículo 28 al 33 que Dios le dio, dice la palabra del Señor así: todo esto vino sobre el rey Nabucodonosor al cabo de 12 meses. Fíjese cómo fue la misericordia de Dios, que le dio tiempo de arrepentirse, prolongando esa misericordia un año después.
después, hasta un año. Quiero yo pensar, y dice que al cabo de un año, el rey andaba paseando en los balcones de la Gran Babilonia. Y dice que contemplaba la ciudad, contemplaba todo lo que él había construido por gracia de Dios. Pero ¿qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que pasó? Que en ese momento estaba en una cúspide la vanagloria de Nabucodonosor, rey de Babilonia. Entonces llegó a tanta la vanagloria que él mismo se vanaglorió y dice: ¿no es esta la gran Babilonia que yo, ahí existió el yo, como le decimos, el yo puedo, yo puedo, yo lo hago, yo sé lo que voy a hacer, el yo. Y dicen que dijo que yo edifiqué para casa real con la fuerza de mi gloria, con la fuerza de mi poder y con la gloria de mi majestad. Ya me imagino yo a Nabucodonosor vanagloriándose como el. Yo he visto hombres así que se vanaglorían y saben cómo es, que es feo, cómo actúan cuando una persona se vanagloria. ¿Sabe algo? Entonces, cuando él dijo estas palabras, vino una voz del cielo, y dijo: Rey, a ti se te dice, rey Nabucodonosor, el reino ha sido quitado de ti, y de entre los hombres te arrojarán, y con las bestias del campo será tu habitación, y como a los bueyes te apacentarán, y 7 tiempos pasarán sobre ti, hasta que reconozcas que el Altísimo tiene el dominio en el reino de los hombres, y lo da a quien él quiere. En la misma hora se cumplió la palabra sobre Nabucodonosor, y fue allá. Vamos a ir. Bueno, dice la Biblia, nos habla que cuando él aún decía estas palabras, vino la voz de Dios, del Dios mismo, del Dios Todopoderoso, y que le dijo: con cuanto tú no has dado la gloria a Dios, el reino se te ha quitado. Te arrojarán te arrojarán dentro de los hombres como a las bestias del campo. Y con las bestias del campo será tu habitación. O sea, que iba a vivir con las bestias del campo, tal y como lo habían dicho en el sueño. Entonces, y que iban a ser 7 años que iban a pasar sobre él. A pesar de que el rey Nabucodonosor siguió en su pecado, Dios le dio un año para arrepentirse, pero el rey no lo hizo. Entonces vino la disciplina que había preparado Dios para él. La Biblia dice que vivió como animal en la selva. Vamos a poner
quiero imaginarme yo que comía como un animal, su cuerpo se bañaba con la neblina de la mañana o con la lluvia del día cuando llovía. Dice que su pelo creció tan grande que eran como las plumas de un águila. Dicen que sus uñas, ya me imagino yo, si alguien le ha visto las uñas a las aves, hay unas aves que tienen unas uñas tan grandes. Ahora imagínense esas uñas grandes de Nabucodonosor que parecían como las de las aves. Dios nos da una oportunidad a nosotros de arrepentirnos, pero cuando no nos arrepentimos viene la disciplina y pasa que muchas veces volvemos al mundo de pecado y a empezar a actuar como un animal. El animal, a emborracharse, a drogarse, a vivir una vida desordenadamente como un macho, como un animal macho. Imagínense. Ejemplo, el animal macho anda con varias hembras. El hombre anda con 2 o más mujeres. Ese es el hombre con el hombre. Ese es el animal. Cuando nosotros nos vanagloriamos y Dios nos da la disciplina, tendemos a regresar, a veces vuelven muchos a regresar hasta el mundo, a la selva donde Dios nos sacó. Ejemplo, les decía yo un ejemplo, les mencionaba, el animal macho anda con varias hembras, el hombre anda con 2 más mujeres a la misma vez. La selva donde vivió Nabucodonosor es el mundo de pecado. Si usted se va a la selva, es muy difícil. Vamos a suponer un ejemplo. Vamos a poner que vamos a la selva, a la Candona. Entrar es fácil, pero para salir de esa selva, ahí ya costaría algo. Segundo ejemplo, si usted va a la selva es muy difícil que salga de ahí. Así pasa cuando uno vuelve al mundo, es muy difícil salir de ahí, hasta que reconocemos el poder de Dios, y que todo lo que teníamos era gracias a Él. Yo no sé, a veces es muy difícil, como por decir, en este tiempo la selva es el mundo de pecado, o sea, la borrachera. Si el hombre se emborracha, actúa como animal. Si el hombre se droga, actúa como animal. Solamente los animales, o sea, solamente los animales a veces matan a sus cachorros. En este tiempo, el mundo, la selva está haciendo lo que es el aborto. Y ese es la selva, que es el mundo del pecado, en la cual espiritualmente es la selva donde vivió Nabucodonosor. Pero, ¿qué es lo que pasa? Y a veces, y es muy difícil salir de esa selva de la drogadicción, es muy difícil salir de esa selva del vicio, del pecado, es muy difícil salir de esa selva de fornicación, es muy difícil salir de esa selva maligna donde el hombre va cuando no le da gloria a Dios. Y a veces tiene que llegar a lo más profundo para poder reconocer la gloria de Dios. Tiene que entrar el hombre
hasta lo más profundo de esa disciplina. Y cuando entra a lo más profundo, es cuando le damos la gloria, las gracias a Dios. Y cuando nosotros le damos las gracias a Dios, viene lo más bonito del proceso. Siguiente punto. Y es el último, que es Dios, que Dios busca nuestra restauración. Cuando el rey Nabucodonosor volvió en su razón de persona, empezó a glorificar la grandeza del Señor. Cuando nosotros reaccionamos y nos damos cuenta del error, cuando ya estamos pagando las consecuencias, ahí decimos, sí Señor, perdónanos, porque todo lo que teníamos era gracias a ti, porque todo lo que tuvimos era gracias a ti. Cuando el rey Nabucodonosor volvió en su razón de persona, empezó a glorificar la grandeza del Señor y a empezar a reconocer que Dios estaba sobre todo y a ponerlo en primer lugar. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Lo más bonito, cuando uno reconoce este punto, Dios te devuelve lo que... Cuando uno le da la gloria, le empieza a dar la gloria de Dios a Dios, Dios te devuelve. Cuando Él le dio la gloria a Dios, Dios le devolvió su trono. Dios le devolvió su mismo reino. Y aún más, le dio mucho más de lo que ya tenía. Su gloria fue aumentada. ¿Por qué? Porque reconoció que todo lo que tenía era gracias a Dios. Cuando nosotros reaccionamos y empezamos a darle la gloria a Dios y reconocemos que sin Él no somos nada, Dios nos saca de ese mundo de pecado. Dios nos restaura. Lo más hermoso es que más de lo que ya tenías. Quizás te da un mejor puesto de trabajo, te da un mejor cargo. Dios te da un damos la gloria a Dios. ¿A qué concluimos? Que el orgullo, la prepotencia no agradan a Dios. Debemos reconocer que nuestros estudios, trabajo, familia, matrimonio, no deben apartarnos de Dios. No debemos creer que todo lo que tenemos son por nosotros mismos o nuestros propios méritos, sino que Dios, en su infinita misericordia, nos permite y nos ayuda a lograrlo. Recordemos que el mundo del pecado es la selva de locura donde podemos ir a parar si no reconocemos a tiempo que necesitamos a Dios en nuestras vidas y sobre todo darle la gloria a Él. Yo te invito, mi amigo, yo te invito, mi hermano, a que seas humilde, a que no seas vanaglorioso. Eso déjalo ante los pies del Señor antes de que caiga una gran disciplina para ti. Yo te invito, como un buen amigo, como un hermano, deja ese camino en el que estás tomando.
Y pues vamos a orar y a darle gracias a Dios. Amado Padre Celestial, hoy vengo ante ti, Señor, dándote toda la gloria, dándote toda la honra, dándote toda la alabanza, Señor. Señor Jesucristo, Padre, hoy, Señor, Dios mío, Señor, perdónanos, Padre, porque a veces somos vanagloriosos, somos orgullosos, Padre, somos altivos y no somos humildes, Señor. Perdónanos, Padre, porque esto no te agrada a ti, Señor Jesús. Ayúdanos, Señor, a ser humildes, Padre, ayúdanos, Señor, a comprender que todo lo que tenemos es gracias a ti, mi Dios, es gracias a tu buen corazón, mi amado Padre Celestial. Oh Señor Jesucristo, que este mensaje, Señor, haya tocado las vidas de los que me están oyendo, de los que van a oír este mensaje, Señor. Te damos gloria, te damos honra, oh amado Señor Jesucristo. Amén. Gloria a Dios. Bueno, pues volvemos a cantar esta última parte de esta alabanza y nos despedimos. Yo caminaba un día en los senderos de la nada y de la muerte, y yo creía entonces que lo tenía todo en este mundo, pero cuando encontré al Salvador de mi alma, pude darme cuenta que no tenía nada, lo más hermoso que tenía no servía. Y comenzó el Señor a darme poco a poco todo lo que yo necesitaba para vivir en este mundo como Dios quería. Y se llenó mi vida de tantas bendiciones que hasta dije un día: todo esto que yo tengo lo conseguí porque soy fuerte, inteligente. Y de repente un día miraba como todo se me iba, como se escapa el agua llevada en la mano, y descendí hasta el polvo y fui llevado allá con las bestias del campo, y hasta comía hierba y me cayó el rocío y me crecieron uñas como de animales. Como tenía todo, se me olvidó de darle la gloria al Señor y me quedé sin nada. Por mal agradecido todo lo perdí. Todo lo perdí. No, Señor, yo no merecí
todo, damos gracias a Dios que nos haya permitido transmitir este día, el día de hoy. Los esperamos, les estaremos avisando cuándo será nuestra próxima transmisión y síganse gozando, que Dios les bendiga y nos vemos en la próxima transmisión.